Muy bien, chicas, chicos, muy buenos días nuevamente para los que se vienen incorporando. Vamos a trabajar esta clase el concepto de logaritmo o de logaritmos. Entiéndase por logaritmo desde los principios como una operación, la cual ustedes tienen que reconocer y tienen que identificar todas sus partes. Por supuesto que también es necesario un control total del uso de la calculadora científica en cualquiera de los estilos que existan y que ustedes tengan en su poder, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de la calculadora FX 570, pero este modelo generaliza el uso de las demás calculadoras científicas. Eh, Importante siempre cuando estamos trabajando con un concepto, conocer la parte simbólica. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de la expresión logarítmica, saber que vamos a utilizar esta simbología de acá, eso que dice LOG. Observen ustedes que viene una A pequeña abajito a la par de la G y nos encontramos una X. En esta representación simbólica hay que identificar dos partes importantes. La primera parte es la base, que nos va a generar una serie de información en el análisis y en el comportamiento de la función logarítmica que vamos a trabajar más adelante. Entonces es importante reconocer que el valor numérico que nosotros vayamos a colocar donde está esa A nos va a representar la base de la expresión y también conocer que la expresión algebraica o numérica que nosotros vayamos a colocar donde está esa X es lo que vamos a seguir llamando como el argumento de la función logarítmica. Tenemos tres tipos distintos de simbología al estar hablando de los logaritmos. Esta es una. La otra expresión que nos podemos encontrar es esta otra. Observen ustedes que en esta parte simbólica la base no se ve, digámoslo así, no la estamos reconociendo a simple vista. Por eso es que cuando nosotros trabajamos con esta simbología, tenemos que entender que la base de esa expresión es 10. Entonces esa expresión se lee logaritmo en base 10 de x. La primera se lee logaritmo en base a de x. Por supuesto que esa a puede cambiar con valores numéricos. La otra expresión importante que nos encontramos a la hora de estar trabajando con los logaritmos es esta representación que está con rojo. Aquí el cómo lo nombremos no es tan importante. Eso que ustedes ven ln de x, que se lee logaritmo natural de x, se conoce como un logaritmo neperiano. ¿Ok? Es un logaritmo especial. ¿Por qué es especial? Bueno, porque tiene como base la constante Euler, la constante E, que aproximadamente es como 2.7172. Por ahí anda la aproximación numérica de ese valor. Entonces, vamos a trabajar de aquí en adelante con tres notaciones distintas. Logaritmo en base a de x, que sería la primera expresión. Logaritmo en base 10 de x, que sería la segunda expresión, la que está con verde, y la que está con rojo, el logaritmo neperiano, logaritmo natural de x, que vamos a entender que tiene una base e y que por eso se utiliza esa notación. Cuando estamos hablando de esos tres comandos, digámoslo así, y nos vamos a la calculadora, es importante que ustedes aprendan a utilizarlos adecuadamente y que los ubiquen donde están en la calculadora. En el caso de este modelo, que sería aproximadamente el mismo, el de la Casio, nos vamos a encontrar tres comandos distintos. ¿Ok? El primer comando es este de acá, que es cuando nosotros ocupamos escribir un logaritmo en cualquier base
de x, por decirlo así, vamos a usar este comando que se activa simplemente tocándolo. ¿Ok? Es importante que ustedes lo ubiquen en sus calculadoras y que por supuesto aprendan a utilizarlo. El otro comando que nos vamos a encontrar es el de logaritmo en base 10. ¿Ok? Logaritmo en base 10. Vamos a utilizar este comando de acá. Y cuando estamos trabajando con un logaritmo natural, vamos a usar este otro comando que está por aquí. Algunos y algunas de ustedes tienen la calculadora blanca. Esos comandos creo que varían un poco en su ubicación. Sería importante que en el transcurso del día de hoy los ubiquen y que, por supuesto, que los utilicen para mejorar la escritura en la calculadora de las expresiones que vamos a encontrarnos en el examen del día de lunes. ¿Ok? Otro comando importante a ubicar es este botoncito que está acá abajo, cerca de donde está el igual de la máquina. Ahí nosotros ubicamos la constante de Euler. ¿Cómo se escribe la constante de Euler en la calculadora? Primero nosotros digitamos el botón alfa y después digitamos este otro botón que estamos señalando en este momento y así aparece el comando Euler, bueno, o la constante Euler, el número que estamos hablando. Si nos traemos la calculadora, bueno, aquí importante, vamos a manipularla un poco. Entonces, estamos hablando de este comando. Vean que al digitar este botoncito aparece esta expresión en las pantallas y el cursor está en el cuadrito que está abajo, en el cuadrito que nos va a representar la base. Ahí nosotros podemos escribir cualquier número, ya sea fracción, puede ser radical, puede ser un número entero, etcétera. ¿Ok? Vean que utilizando este circulito que está en la calculadora nosotros podemos avanzar al centro de este paréntesis donde se ubica el otro cuadro y ahí podríamos escribir la expresión que nosotros queramos o la expresión que nosotros nos encontremos. Ok, después de hacer la digitación de todos los valores en la calculadora, le damos igual y observen que nos da el valor numérico de esta expresión. Recuerden que la expresión logaritmo en base 4 quintos de la raíz cuadrada de 12 más 9 por 2, esto representa un número, que es el que la calculadora nos está dando de forma inmediata. En la práctica que ustedes tienen, se encontraban una serie de expresiones donde se nos solicitaba hacer un cálculo del valor numérico de las siguientes expresiones. Aquí tengo tres casos. Y la intención acá, chicas, chicos, es que ustedes dominen también la digitación de esas expresiones en la calculadora que ustedes tengan. En el primer caso, por ejemplo, tenemos un logaritmo. Vea que este logaritmo tiene una base que es 3 quintos. Entonces vamos a usar este comando. Aquí colocamos 3 quintos. Ustedes lo pueden ir haciendo ahí en casa para que también lo vayan practicando. Eh, Nos pasamos al otro cuadrito que venía en la calculadora. Podemos digitar ahí 27 sobre 125 y vean que el valor numérico de esta expresión es 3. Entonces aquí vamos a escribir 3. En la segunda expresión, este logaritmo no presenta una base. Por lo tanto, el comando que yo voy a utilizar es este. Observen ustedes que cuando usamos este comando, la calculadora solo nos abre paréntesis, no lo cierra. La recomendación que yo les doy es ciérrenlo y se van a devolver adentro del paréntesis y aquí van a digitar la expresión que en este caso sería la raíz de índice 5. Entonces vamos a irnos al shift. Luego vamos a irnos a este otro comando que es donde vienen los radicales con índices distintos al 2. Ahí nos aparece el cuadro, digitamos el 5, hacemos hacia adelante, fracción,
198 sobre 457, damos igual, y observen ustedes que el valor numérico de esta expresión es menos 0.0726502019.6. Recomendación: aprendan a usar 6 números después de la coma, ¿ok? 6 números en la parte decimal. No trabajemos solamente con menos 0,0 porque eso no nos genera ningún resultado, ¿verdad? Sino menos 0,072650. Al menos 6 dígitos después de la coma. ¿Ok? Vamos con la tercera expresión. Observen que la tercera expresión es el logaritmo neperiano, logaritmo natural. Entonces vamos a utilizar este comando. Activamos logaritmo natural, perdón. Observen que solo se abre paréntesis, vamos a cerrarlo para que no se nos olvide al final. Nos devolvemos y vamos a escribir, ojo con esta expresión, e con exponente 5. Entonces vamos a digitar alfa y este botoncito que está abajo para que aparezca la constante de Euler. Elevamos otra vez la constante de Euler. Elevamos, anotamos el 5 y hacemos hacia adelante hasta salirnos de la expresión, damos igual y observamos que el valor numérico de esta expresión es 148.413159. Aquí ustedes pueden perfectamente usar todos los valores. Si ustedes escriben en un ejercicio como estos todos los valores que la calculadora les da, está bien. Entre más exacto sea el resultado, mejor. Entonces, el uso de la calculadora es importante, es una herramienta que ustedes tienen a mano y que la van a seguir utilizando siempre que dediquen a estudiar un poco de matemática o alguna carrera afín que implique el uso de operaciones, básicamente. Entonces, es importante que ustedes sepan usar este recurso, ¿ok? No es un recurso que les va a hacer todo, ¿ok? No crean que la calculadora les va a ayudar a resolver siempre todo, pero por lo menos cuando se encuentran ustedes como expresiones como estas, pues por lo menos tener la noción de cómo se digitan los distintos valores, ¿ok? Muy bien. Ya tenemos el primer punto, que es el uso. Bueno, el primer punto es el conocer la simbología, saber que hay tres tipos de estructuras para representar un logaritmo: logaritmo en una base a de x, logaritmo en base 10 de x y el logaritmo natural de x. Ahora, pasamos por la parte de digitación de expresiones logarítmicas para determinar el valor numérico. Esa es como la primera parte del concepto de logaritmos. Ya se ha hablado bastante de que la función logarítmica es la función inversa de la función exponencial y por supuesto que la exponencial es la inversa de la logarítmica. ¿Ok? Eso va en las dos direcciones. Es importante para el desarrollo de una serie de ejercicios que ustedes aprendan a pasar de la notación logarítmica a la notación exponencial y por supuesto pasar de la notación exponencial a la notación logarítmica. Para eso utilizamos lo que se conoce como la definición de los logaritmos, que es esta estructura que ustedes se encuentran acá con colores. Recuerden que en una estructura logarítmica el valor que está con azul B es la base, el valor que está con rojo es el argumento y el valor que está con verde es el resultado numérico o el resultado de la expresión logarítmica. Observen ustedes que al pasar de la expresión logarítmica a la expresión exponencial, la base del logaritmo pasa a ser la base de la potencia. El resultado del logaritmo pasa a ser el exponente de la potencia y el argumento del logaritmo
tiene que ser estrictamente el resultado de la potencia. Si eso se cumple, que siempre se va a cumplir porque es la definición, entonces nosotros estamos trabajando de forma correcta este proceso de pasar de una notación a la otra. Eso si lo vemos desde la parte logarítmica a la parte exponencial, ¿verdad? Si lo vemos ahora de la parte exponencial a la parte logarítmica, entonces la base de la potencia viene a ser la base del logaritmo. El resultado de la potencia viene a ser el argumento y el exponente es el resultado del logaritmo. ¿Okay? Es exactamente lo mismo que se dijo antes, solo que lo tenemos que hacer así porque estamos recordando cómo pasar de una notación a la otra y viceversa. ¿Ok? Vamos a trabajar algunos casos para recordar cómo es que se hace esa transición de una simbología a la otra. Tenemos acá en la primera parte de esta práctica, dice, exprese en notación logarítmica las siguientes expresiones. Observen que esto está escrito en notación exponencial. Si nosotros nos traemos la calculadora y hacemos una comprobación, 6 elevado a la 3, eso nos da 216. Vemos que esta expresión está bien resuelta, es correcta. Si nos vamos a la otra expresión, 3 con exponente menos 3, nos da 1 sobre 27. Entonces estamos hablando de dos ejercicios que son correctos desde la parte exponencial. Vamos a pasarla a la notación logarítmica. Entonces, logaritmo, recordemos que la base de la potencia viene a ser la base del logaritmo. Recordemos que el resultado de la potencia viene a ser el argumento de la expresión logarítmica y el exponente de la potencia viene a ser el resultado. ¿Ok? Ahora lo vamos a comprobar para que estemos seguros y seguras de que lo hicimos correctamente. Venimos, tomamos la calculadora en este comando, colocamos el 6 de 216 y eso nos da 3, que es justamente el resultado que tenemos. Esto es una forma de asegurarse que lo hecho es correcto. ¿Ok? Muy bien. En el segundo caso, tenemos 3 a la menos 3 igual a 1 sobre 27. Entonces vamos a escribir logaritmo. Recordemos, la base de la potencia es la base del logaritmo. El resultado de la potencia, yo lo escribo dentro de paréntesis. Les recomiendo escribirlo dentro de paréntesis, todo lo que se pueda. Escribimos 1 sobre 27, más por ser una fracción o cuando es un radical o una expresión un poco más amplia. Traten de escribirlo dentro de paréntesis, igual a menos 3. Usando la calculadora vamos a comprobar entonces logaritmo en base 3. Vamos a escribir acá la fracción 1 sobre 27 y le damos igual y nos da menos 3. Como les dije antes, es una forma de comprobar que lo hecho sea lo correcto. ¿Ok? Vamos a trabajar este otro ejercicio. Dice, expresa en notación exponencial las siguientes expresiones. Tenemos un logaritmo en base 10. Recuerden que cuando no se observa la base, vamos a entender que es 10. No es 0, no es 1, es 10. Entonces, recordemos que la base del logaritmo viene a ser la base de la potencia. El resultado del logaritmo viene a ser el exponente y el argumento viene a ser el resultado de la potencia. Aquí ustedes lo pueden comprobar también. Siempre es importante que lo vayan comprobando. No tardan nada. 10 elevado a la 3 nos da 1000, que es el resultado que hemos obtenido. Tenemos ahora acá esta expresión. Observen ustedes que en este caso
la base es un radical, entonces lo voy a escribir dentro de paréntesis, la raíz cuadrada de 2 elevado a la 4 igual a 4. ¿Ok? Vamos a traernos la calculadora y vamos a digitar la expresión solo para comprobar que esté correctamente resuelto. Y nos da 4. Ok. Lo que hemos hablado hasta acá viene a hacer la representación y el paso, digámoslo así, de una expresión a otra expresión de lo que es una estructura logarítmica. ¿Ok? Ya sabemos, y vamos con la síntesis, que hay tres formas distintas de representar simbólicamente a un logaritmo. Logaritmo en una base cualquiera, logaritmo en base 10 y logaritmo natural. Ya vimos cómo digitar en la calculadora, ya pasamos por la sección de o que corresponde a pasar de una notación a la otra, que como les dije antes, es importante que ustedes la dominen. Son dos aspectos que ustedes se van a encontrar en la prueba, son dos aspectos que son bastante sencillos, digo yo, si lo practicamos un poco, yo creo que no nos cuesta nada, aquí podemos repasarlo, podemos verlo, pero siempre es importante que ustedes saquen un rato de su tiempo para trabajar esos dos aspectos, lo que es el uso adecuado de la calculadora y el lograr pasar de una expresión a la otra sin ningún problema. ¿Ok? Vamos a entrar un poco ahora a lo que es la función logarítmica. Ya estamos en la parte de la teoría de la función logarítmica. Vamos a trabajar, por supuesto, con esta notación, solo que ahora ya no va a ser una expresión numérica o una expresión donde se incluyan variables, sino que ahora nos vamos a encontrar el criterio de una función logarítmica, lo que implica conocer al menos las características básicas de esta función. Recordemos que el criterio de una función logarítmica, bueno, ya incluimos el famoso f de x. En la teoría de funciones se establece que el uso de f de x es equivalente o es igual a estar hablando del y. ¿Okay? Entonces, esta expresión que nosotros nos encontramos aquí, f de x igual al logaritmo en base a de x, también nos la podríamos encontrar escrita de esta forma. Y igual al logaritmo en base a de x. Son equivalentes las dos expresiones que aparecen en este momento ahí en la pantalla. ¿Qué sucede con la función logarítmica? Bueno, en este criterio que se está mencionando, es importante que ustedes recuerden como una de las primeras características de la función logarítmica que el valor de la base estrictamente tiene que cumplir con esta característica que está por aquí. ¿Y qué quiere decir eso? Que el valor de la base, el valor que nosotros vayamos a colocar en la base de una función logarítmica, estrictamente tiene que ser un número mayor que 0. Eso implica que tiene que ser un número positivo. Pero dentro de la restricción nos dice que tiene que ser mayor que 0, pero no puede ser 1. ¿Okay? Puede ser cualquier número real positivo, pero no el 1. Por eso es que en la teoría de la función logarítmica, lo primero que aparece siempre es esta restricción. La base tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser distinto de 1. Recuerden que la base nos va a generar una serie de información importante. Entonces, más adelante cuando estemos trabajando la parte de funciones crecientes y decrecientes nos vamos a dar cuenta de eso. Pero en primera instancia recordar eso. La función logarítmica tiene un criterio igual a f de x igual al logaritmo en base a de x con a mayor que 0 y a distinto de 1. ¿Ok? Luego nos vamos a encontrar otras características que definen a la función logarítmica. El primer caso, que es lo que está con celeste,
Dice que el dominio de la función logarítmica es el conjunto de los números reales positivos. ¿Ok? Ahora más adelante lo vamos a ver en la representación gráfica, pero tenemos entonces una segunda característica. El dominio de la función logarítmica es R más. En el caso del ámbito o rango, recuerden que esas dos palabras son sinónimos. Yo puedo hablar del ámbito a como puedo hablar del rango y tengo que saber que me están hablando del mismo concepto. ¿Ok? Ámbito o rango de la función logarítmica es el conjunto de los números reales. Aquí sí podemos utilizar cualquier valor, ya sea negativo, ya sea positivo o el mismo cero. En el caso del dominio, no podemos utilizar números negativos y no podemos utilizar el número cero. ¿Ok? Si lo vemos simbólicamente, y esta parte es importante, la podemos representar de esta forma. ¿Ok? Aquí estamos hablando de que la función logarítmica es una función definida de R más a R. Recuerden ustedes que ya es necesario que ustedes interpreten que el primer conjunto que aparece en esta parte simbólica representa el dominio y que el segundo concepto o la segunda parte después de la flecha en esta notación simbólica nos representa el codominio, pero en este caso particular de la función logarítmica, esa R nos representa el ámbito. Ahora, ¿por qué en este caso particular? Bueno, porque la función logarítmica tiene una característica que nos hace entender esto. Y esa característica es que la función logarítmica es una función biyectiva. Por ahora nos vamos a quedar con ese concepto ahí, ¿ok? Pero en síntesis de ese concepto, una función que sea biyectiva implica que tiene dos características que en principio se estudiaron en la teoría de funciones, que es una función inyectiva y una función sobreyectiva. Todas las funciones que tengan estas dos características, ser inyectiva y ser sobreyectiva, hace que esa función de forma inmediata pase a ser una función biyectiva. Y toda función biyectiva tiene inversa. Nos vamos a quedar hasta ahí con ese concepto. No piensen en qué es sobreyectiva ni qué es inyectiva. Simplemente asumamos que como la función logarítmica es biyectiva, cumple de forma directa con esas otras dos características. Entonces, la función logarítmica es una función biyectiva y por eso tiene una función inversa. ¿Cuál es la función inversa de la función logarítmica? La función exponencial. ¿Ok? Entonces, definimos a la función logarítmica como una función que va del conjunto de los números reales positivos al conjunto de los números reales. Otras características importantes que ustedes tienen que manejar de la función logarítmica, bueno, véanla acá, ya la mencionamos. La función logarítmica es una función biyectiva, es decir, tiene inversa y ya sabemos que la inversa es la función exponencial. Es una función que no corta o no interseca o no choca con el eje Y. Recuerden ustedes que el eje Y se llama eje de las ordenadas. ¿Ok? Entonces podemos decir aquí que la función logarítmica no corta al eje de las ordenadas. Segunda característica. Es asintótica al eje Y. Ahora más adelante cuando estemos trabajando con la parte de la representación gráfica, vamos a hablar un poco de esto, de qué significa que una función sea asintótica, pero la asumimos como una característica. Otra característica más es que la función logarítmica corta al eje X o al eje de las abscisas, que así es como se le llama al eje X, corta al eje de las abscisas en el punto 1,0. Aquí es importante observar que siempre va primero el 1 y después el 0. Eso porque en algunos ejercicios
pueden jugarnos ahí unas trampillas con acomodar el par ordenado al revés. Entonces, cuatro características más de la función logarítmica: es biyectiva, no corta al eje Y, es asintótica al eje Y corta al eje X en el punto 1,0. En la parte de los intervalos de monotonía, es importante que ustedes comprendan que cuando se nos habla de este concepto, de este término de monotonía, intervalos de monotonía, nos están hablando del comportamiento de la función, en que si es estrictamente creciente o que si es estrictamente decreciente. Hay cuatro conceptos: que sea solamente creciente, 5, que sea solamente creciente, que sea solamente decreciente, que sea constante, que sea estrictamente creciente o que sea estrictamente decreciente. En el caso de la función logarítmica, nosotros solamente vamos a hablar del comportamiento de la función en el intervalo de monotonía como estrictamente creciente o estrictamente decreciente. No vamos a usar los otros tres. Para hacer una correcta clasificación de la función, nosotros tenemos que pensar en el valor de la base de la expresión logarítmica con la que estamos trabajando. Ese valor, el valor de la base, es el que nos va a definir a nosotros si la función con la que estamos trabajando se clasifica o de una forma o de otra. O, viendo la gráfica, también podemos deducir si es creciente o decreciente. ¿Ok? Para eso vamos a recordar que si el valor de la base es un número mayor que 1, entonces vamos a clasificar más bien a esa función como una función estrictamente creciente. ¿Okay? Si el valor de la base es mayor que 1, la función es estrictamente creciente. Si el valor de la base está entre 0 y 1, que ustedes ya dominan la parte decimal, si el valor de la base está entre 0 y 1, entonces aquí hay un error, perdón. Vamos a clasificar la función como estrictamente decreciente. Aquí es decreciente. ¿Ok? Muy bien. Bien, vamos a ver estos tres ejercicios. Tenemos aquí tres criterios de funciones logarítmicas. El primer criterio dice f de x igual al logaritmo en base 3 medios de x. Entonces lo que hacemos nosotros es que nos traemos la calculadora y para deducir si es creciente o decreciente, entonces vamos a digitar 3 medios en la calculadora, lo vamos a pasar a decimal, vean que nos da 1.5. 1.5 es mayor que 1 o está entre 0 y 1. Es mayor que 1. Entonces, esta función que está con amarillo se clasifica como una función estrictamente creciente. En el segundo caso vemos que la base es 2/5. Entonces vamos a escribir 2/5. Vamos a pasarlo a decimal. Observen ustedes, 0,4, 0,4 está entre 0 y 1. Entonces la función logarítmica que está con verde se clasifica como una función estrictamente decreciente. En el tercer caso tenemos la raíz cuadrada de 8, entonces escribimos la raíz cuadrada de 8, igual, lo vamos a pasar a decimales, 2.82 es un número mayor que 1, entonces esta función se clasifica como una función estrictamente creciente. Como mencionamos antes, recordemos que para clasificar una función como estrictamente creciente o estrictamente decreciente, vamos a identificar la base, la vamos a trabajar con números enteros o con números decimales y recordamos estas dos características. Si la base es mayor que 1, estrictamente creciente, y si la base está entre 0 y 1, estrictamente decreciente. Ahí disculpen por el error. Aquí tenemos una representación gráfica de una función logarítmica
Cuando hablamos de la representación gráfica, estamos hablando de este trazo que vemos con rojo. Observen ustedes que el trazo de esta función logarítmica en el plano cartesiano interseca aquí en este punto, que es el eje X, en el punto 1, en el punto 1,0. Estamos hablando de la función logarítmica cuya base es 5. ¿Ok? Entonces por eso vemos que la función es estrictamente creciente. Vamos a usar un rato el GeoGebra para hablar desde la óptica de la gráfica de este tipo de funciones. Este software es gratis, ustedes lo pueden utilizar. Simplemente digitan en un buscador GeoGebra clásico y les aparece esto. Aquí donde está la entrada, bueno, yo voy a escribir, vamos a digitar algunas funciones. Vamos a hablar de la función logarítmica. Vamos a usar este comando de acá. Aquí donde está la B, yo voy a digitar la base. Vamos a hablar de 0,25. Vamos a hablar de una función estrictamente decreciente, ¿verdad? Porque está entre 0 y 1. Vamos a quitarle estos símbolos a la expresión. Y ahí nos aparece ya el trazo de la función logarítmica. ¿Ok? Observen, vamos a hablar un poco de las características. Voy a colocar un punto acá que me sirva de guía. Voy a colocar este punto acá. Vamos a tratar de darle algunas características. Vamos a mostrar el rastro. ¿Ok? Esta función, el dominio de la función logarítmica es R+. Entonces es, perdón, vamos a ver si se mueve sobre el eje. Ocupamos que se mueva sobre el eje. Ok, este sí se mueve sobre el eje. El dominio de la función logarítmica, como estábamos hablando, es todo este conjunto de números que va acá. Todos estos. El conjunto de los números reales positivos. El dominio de la función logarítmica se mueve solamente en esta parte del eje. ¿Ok? R+. Vamos a incluir otro punto por acá, en el eje Y. Y vamos a hablar del ámbito. La función logarítmica tiene la posibilidad de que se mueva en todo el eje Y. ¿Ok? La función logarítmica existe en todo el eje Y existe solamente en la parte positiva del eje X. Si nosotros aumentamos el zoom acá de la expresión, podemos ver que esta función o este trazo que está con rojo solamente se ubica en la parte positiva del eje X y vemos que existe en todo el eje Y. Cuando hablábamos de la intersección de la función logarítmica con el eje X, la vemos en este punto. Bajo la teoría que estamos trabajando, siempre va a ser en ese punto la intersección. Cuando hablábamos de que la función logarítmica era asintótica al eje Y, ustedes pueden ver acá donde viene el trazo que se va acercando al eje Y. Pareciera que va encima del eje Y, pareciera, pero si nosotros aumentamos el zoom del programa, podemos ver que cuando nos acercamos milimétricamente, esta función no interseca el eje Y. Ese comportamiento que ustedes observan ahí es la característica que corresponde a ser asintótica a un eje. Observen ustedes que por más que yo aumente, esa función sigue acercándose, pero nunca lo interseca. Entonces, esa es la característica que tiene la función logarítmica de ser asintótica. Se acerca, pero nunca lo va a chocar. ¿Ok? Observen ustedes que esta función es estrictamente decreciente. Vamos a colocar un punto acá sobre la función. Observen que ese punto lo que hace es bajar. Nosotros nunca movemos el punto hacia arriba porque siempre es de izquierda a derecha que se da el movimiento. Vamos a colocar aquí otro punto. Entonces, este puntito, si nosotros lo movemos, vean que lo que hace es bajar.
¿ok? Estamos hablando de una función estrictamente decreciente. Es importante, chicas y chicos, que ustedes memoricen ese comportamiento de la gráfica en una función logarítmica estrictamente decreciente. Siempre va a ser así. Puede acotarse un poco, pero siempre va a tener ese comportamiento. Vamos a darnos un ejemplo de una función logarítmica. Eh, vamos a trabajar ahora con una que sea estrictamente creciente. Entonces vamos a colocarle aquí en la base un 5. Para que sea estrictamente creciente tiene que ser mayor que 1. Y observen ustedes cómo cambió la gráfica. Ahora tenemos una función estrictamente creciente. De igual forma, observen que el corte con el eje X sigue siendo el punto 1,0. Observen ustedes, vamos a colocar aquí el punto. Este no nos sirve. Ese sí nos sirve. Ok, vamos a darle el trazo a esto. Observemos que el dominio de la función siempre va a estar en el conjunto R+, acá se mueve en esta parte, dominio, y cuando hablamos de el rango o del ámbito, la función se mueve en todo el eje Y. ¿Ok? Vemos que el trazo de esta gráfica se encuentra entre este dominio y este ámbito. ¿Ok? Nos encontramos una función estrictamente creciente y también cumple con la característica de que es asintótica. Nunca lo choca o nunca lo corta al eje X. Ahí podemos acercarnos para observar el comportamiento. Podemos ir muy abajo, muy abajo, donde ya pareciera que va encima del eje Y. Vamos a acercarnos un poco, todo lo que se pueda milimétricamente. Observen ustedes que ahí ya comienza a separarse y vemos el comportamiento de ser asintótico. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver la representación de la función logarítmica. Vean que esta está un poquito más echada hacia abajo acá, en esta parte, pero siempre tiene esta curva. ¿Ok? Podemos graficar esa. Vamos a ver si podemos graficar la logaritmo, la neperiana, el logaritmo natural de x, y esa es la función neperiana. ¿Ok? Es lo mismo, tiene las mismas características. Recordemos que la base de una función neperiana es la constante de Euler, y la constante de Euler es 2,71, es un número mayor que 1, entonces nos encontramos con una gráfica estrictamente creciente. ¿Ok? Vamos a seguir ahora con unas cuantas preguntas de selección única para darnos una idea de cómo nos podemos encontrar esto en el examen. Estos ejercicios ya ustedes tienen varias guías ahí y instrumentos y prácticas donde vienen ejercicios que son parecidos a estos para que los revisen. Eh, Nos encontramos esta primera pregunta que dice, de acuerdo con los datos de la gráfica, la función dada por f de x igual al logaritmo en base a de x, con certeza se cumple que. Entonces, aquí la recomendación que yo les doy es, vamos a observar un poco la gráfica, ¿ok? Vemos el trazo de esta gráfica que va en este sentido. Con solo ver la gráfica ya ustedes tienen que asegurar la respuesta. En este caso nos estamos encontrando una función estrictamente creciente, y al decir que es una función estrictamente creciente, ya de forma directa ustedes definen que el valor de la base es mayor que 1. Entonces vamos a irnos a la parte de las respuestas, y en este caso dice que es una función creciente con a mayor que 1. Sí, de hecho esa es la respuesta porque cumple con lo que estamos mencionando acá.
será una función creciente y aquí es donde ustedes tienen que ir maliciosamente, digámoslo así, descartando opciones, porque nosotros viendo la gráfica ya sabemos que es creciente. Es decir, si nos dejamos llevar por la primera parte de estas dos opciones, cualquiera de las dos podría ser la respuesta. De hecho, ya la tercera opción no sería la respuesta. Ahora, el truco principal está en dominar esta parte simbólica. Para que sea creciente, tiene que ser mayor que 1 o estar entre 0 y 1. ¿Okay? Ahí es donde ustedes tienen que tener muchísimo cuidado para no marcar la opción incorrecta. En este caso, la opción A, una función creciente con A mayor que 1. En la pregunta número 2 dice, la gráfica de la función dada por f de x igual al logaritmo en base 1/4 de x interseca al eje x. Recuerden que la función logarítmica no interseca al eje y, pero sí al eje x. ¿En cuál punto? Chicos, chicas, cuando ustedes leen esto, aquí antes de ver las opciones, ya ustedes tienen que estar pensando en que el punto que representa la intersección con el eje X es 1,0. Ya esta respuesta tiene que estar pensada antes de ver las opciones. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a ver las opciones, podemos entrar en duda de que si es esta o es esta. ¿Ok? Recuerden que el corte con el eje X siempre va primero el 1 y luego el 0. Entonces la respuesta correcta aquí es la opción B. ¿Ok? La pregunta 4 dice, analice las siguientes proposiciones. La primera dice, es asintótica al eje Y. ¿Ok? La segunda dice, el dominio es R+. Bueno, ya leímos las dos opciones, ahora vamos a ver qué nos pregunta. De ellas, ¿cuáles corresponden a características de la función logarítmica? ¿Ok? Nos están hablando de la función logarítmica, entonces yo me devuelvo y vuelvo a leer. Ya voy a pensar en la función logarítmica. ¿Es asintótica al eje Y? Sí, sí es asintótica. La 1 ya es cierta. ¿Ok? Entonces ya la opción que dice ninguna queda descartada. Segunda característica, ¿el dominio de la función logarítmica es R+? Sí, también es cierta. Entonces, como ambas proposiciones son verdaderas para la función logarítmica, la respuesta correcta en este ejercicio sería ambas. Pregunta 5. ¿La función inversa de la función exponencial cuál es? Bueno, si ya hemos hablado de que la inversa de la función logarítmica es la función exponencial, entonces también se tiene que dar de forma inversa. Entonces la función inversa de la función exponencial es la función logarítmica. Entonces vamos a marcar la opción C. En la siguiente pregunta, que viene 10, la coloqué ahí simplemente por espacio, ¿ok? Para que no lleven el consecutivo, dice, el criterio de la función graficada a continuación. Entonces nos vamos a, antes de ver las opciones, nos vamos a la gráfica. Entonces, esta gráfica corresponde a una función logarítmica, ¿ok? Es logarítmica. Es una función decreciente, ¿ok? Es decreciente o estrictamente decreciente. Para que sea estrictamente decreciente, el valor de la base tiene que estar entre 0 y 1. Vean que este análisis yo lo hago viendo la gráfica antes de resolver la pregunta, antes de marcar la respuesta correcta. Ahora, nos vamos a las opciones. Aquí en estas opciones, cada una de estas opciones tiene 3 datos. Y los 3 datos tienen que cumplir lo que nosotros vimos en la parte gráfica. Primero, es logarítmica. Entonces, la primera parte de las opciones, entre esa primera parte, nosotros tenemos que buscar la que nos define una función logarítmica. Es la parte simbólica. Entonces vamos a recordar que la función logarítmica es una función que tiene dominio R+ y tiene como ámbito R. Aquí está la definición de la función logarítmica. Vamos a buscar esto entre las opciones.
La primera no es, la segunda sí, la tercera no es, la cuarta sí. Ya sabemos que la respuesta correcta está entre la B y la C, entre la B y la D, perdón. Ahora, es decreciente. Bueno, vemos que la segunda parte de cada proposición cumple con una función logarítmica. Ahí no vamos a tener problema. Ahora, la gráfica es decreciente. Para que sea decreciente, A tiene que estar entre 0 y 1. Esta no es, esta no es. Puede ser cualquiera de estas dos opciones, pero la que satisface las tres condiciones es la opción B. Es una función definida de R más en R, es logarítmica y A, la base, está entre 0 y 1, ya que es decreciente. Por eso yo antes les mencioné a ustedes, chicas y chicos, es importante que ustedes comprendan o identifiquen las funciones logarítmicas. Esta es una función decreciente. En esta pregunta 8, que ya ustedes la resolvieron en algún momento, vamos a ver. Tenemos aquí la gráfica. Observen que la gráfica nos está dando ya dos datos importantes. Si nosotros vemos la gráfica, ya sabemos que es una función estrictamente creciente. Además, nos están diciendo acá que A es mayor que 1. Ya ustedes tienen que saber que en la función logarítmica la A representa la base. Entonces, A mayor que 1. Según su monotonía, esta gráfica se clasifica como. Esta gráfica es logarítmica, sí. Entonces vamos a buscar la gráfica de una función logarítmica. Perdón, la opción que sea logarítmica. Puede ser esta o puede ser esta opción C. Es estrictamente creciente. La primera dice que es decreciente, no. Esta no. Entonces la respuesta correcta, la opción C. ¿Ok? Una función logarítmica estrictamente creciente. Viendo la gráfica se deduce la respuesta. Pregunta 9. Observe la gráfica adjunta. Una función logarítmica estrictamente decreciente. Vean que aquí nos están diciendo además que A está entre 0 y 1. Es decir, nos aseguran que la función es estrictamente decreciente. Vamos a buscar la opción. Entonces, una función logarítmica estrictamente decreciente. Respuesta correcta, la opción A. ¿Ok? Muy bien. Ok. Hasta acá tenemos lo que... Vamos a trabajar con las propiedades logarítmicas. En este caso, es importante recordar las propiedades. La primera que vamos a ver en esta imagen es el logaritmo de un producto. Recuerden que cuando nosotros nos encontramos una multiplicación en el argumento, esa multiplicación la separamos en una suma de logaritmos, donde el primer logaritmo tiene al primer factor, que es la m, y en el segundo logaritmo tenemos a la n, que es el segundo factor. Importante, estas propiedades se aplican solamente para logaritmos que tengan iguales bases, ¿ok? Entonces, una multiplicación en el argumento se separa en una suma de logaritmos. Una fracción en el argumento se separa en una resta de logaritmos. Siempre el que está abajo pasa a restar. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Cuando nos encontramos en la tercera propiedad, un exponente en el argumento, ese exponente pasa a multiplicar adelante. Véanlo acá. ¿Ok? El exponente del argumento pasa a multiplicar. Recuerden que cuando ustedes encuentran una raíz, esa raíz primero hay que pasarla a una potencia fraccionaria y luego aplicar la propiedad que está arriba. Recuerden que si ustedes tienen una raíz donde no se ve el número en el índice, se entiende que es un 2. Entonces el exponente de la x es un 1 y el índice es un 2. Entonces esta expresión se escribe como x a la 1 medio
O viceversa, toda potencia que tenga un exponente fraccionario se escribe como un radical. La estructura general dice que cuando nos encontramos un radical de esta forma, para pasarla a notación exponencial, se mantiene la base, el exponente del subradical es el numerador y el índice siempre va a ser el denominador. Y luego, cuando ya lo tenemos como exponente, lo mandamos a multiplicar adelante. Y utilizando la consulta de la compañera ahora, Angeli, siempre cuando un logaritmo tenga igual base a igual argumento, por ejemplo, en el caso anterior, logaritmo en base 10 de 10, ¿verdad? Recordemos que la base es 10. En este caso, esta expresión nos da 1. Siempre que ustedes encuentren un logaritmo en donde la base y el argumento sean iguales, esa expresión da como resultado 1. Eso si nosotros lo vemos en una dirección. Pero aquí tenemos que trabajar en dos direcciones. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros nos encontramos una suma de logaritmos con iguales bases, esa suma se reduce a una multiplicación de los argumentos. Cuando nos encontramos una resta de logaritmos con iguales bases, esa resta se reduce a una fracción. El primero queda en el numerador y el segundo queda abajo en el denominador. Cuando yo tengo un número multiplicando a un logaritmo, ese número se devuelve a ser exponente del argumento. ¿Ok? Con esas tres, vamos a jugar un rato. Aquí tenemos 4 expresiones. ¿Ok? Vamos con la primera. Logaritmo de 2 por A por B. En el argumento hay una multiplicación de 3 factores. 2 es un factor, A es un factor, B es un factor. Recuerden que en este tipo de ejercicios nosotros tenemos dos posibilidades. Tener que expandir el logaritmo o reducir el logaritmo. ¿Ok? En este caso, en estos ejercicios vamos a expandir los logaritmos. Vemos el argumento. Hay una multiplicación de 3 factores. La propiedad dice que cuando en el argumento hay una multiplicación, esa multiplicación se separa en una suma de logaritmos. Esta expresión nos quedaría logaritmo de 2 más logaritmo de A más logaritmo de B. Vean que los 3 logaritmos mantienen la misma base que el original. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos el primer caso. Segundo caso. Logaritmo de 3A sobre 4. Hay una fracción. Entonces, como hay una fracción, lo primero que yo voy a procurar es separar esa fracción. Recuerden que la fracción se separa con una resta de logaritmos. Entonces yo voy a escribir aquí logaritmo de 3A, puedo escribirlo con paréntesis o sin paréntesis, menos logaritmo de 4. Lo que sucede aquí es que tenemos que volver a repasar cada uno de los logaritmos. En el primer logaritmo nos estamos encontrando una multiplicación. En el segundo logaritmo, pues no hay ya nada. Entonces eso lo vamos a dejar así. Vamos a separar esta multiplicación. ¿Qué es lo que dice la propiedad? La multiplicación se separa en una suma de logaritmos. Entonces, este logaritmo que está aquí, lo vamos a separar como logaritmo de 3 más logaritmo de A y el otro simplemente lo vamos a bajar, logaritmo de 4. ¿Ok? Vamos con el caso 3. Dice, logaritmo de 2 a la 2 sobre 3.
Primero hay una fracción. Vamos a separar esa fracción en una resta de logaritmos. Logaritmo de 2a al cuadrado menos logaritmo de 3. Revisamos cada uno de los logaritmos. Aquí hay una multiplicación. Aquí no hay nada. Este va a quedar igual. Vamos a separar esta multiplicación con una suma de logaritmos. Logaritmo de 2 más logaritmo de a al cuadrado menos logaritmo de 3. Revisamos cada logaritmo. A este ya no se le hace nada. A este sí. Este exponente pasará a multiplicar adelante del logaritmo y este queda igual. Logaritmo de 2 más 2 logaritmo de a menos logaritmo de 3. Y así queda esta expresión. Ok, vamos a seguir con el ejercicio D. En este caso dice logaritmo de a a la 5 por b a la 4. Observen ustedes que en este caso no hay fracción. Entonces vamos a comenzar por separar esa multiplicación. ¿Okay? Las multiplicaciones se separan en una suma de logaritmos. Entonces logaritmo en base 10 de a la 5 más logaritmo en base 10 de b a la 4. Ya separé la multiplicación. Ahora voy a analizar cada uno de los logaritmos. El 5 pasará a multiplicar. Nos quedaría 5 logaritmo en base 10 de a más 4 logaritmo en base 10 de b. Los exponentes pasaron a multiplicar. ¿Ok? Así nos quedaría ese ejercicio. Vamos con el ejercicio E. Tenemos logaritmo en base 10 de 2 sobre AB. ¿Okay? Hay una fracción. Primero vamos a separar la fracción. Recuerden que la fracción se separa con una resta. Nos quedaría logaritmo en base 10 de 2 menos logaritmo en base 10 de A por B. Revisamos cada logaritmo. Este nos queda igual. Este hay que separarlo. Pero este ejercicio tiene un pequeño detalle, que es este menos que está por acá. ¿Ok? Entonces, a este menos hay que tenerle cuidado. Vamos a separar esta multiplicación. Entonces quedaría logaritmo en base 10 de 2 menos. Yo acostumbro primero abrir paréntesis y ahora sí separar la multiplicación en una suma. Logaritmo en base 10 de a más logaritmo en base 10 de b. ¿Por qué lo encierro en paréntesis? Porque este menos va a afectar el signo de estas dos expresiones, cambiándole el signo a las dos. Este logaritmo está positivo, este logaritmo está positivo. Entonces, cuando yo elimino los paréntesis, salen con signos contrarios. Logaritmo en base 10 de 2 menos logaritmo en base 10 de a menos logaritmo en base 10 de b. Y así quedaría ese ejercicio. Logaritmo de la raíz cuadrada de AB. Vean que esa raíz incluye al A y al B. Entonces, esta expresión al convertir este radical a potencia nos va a quedar logaritmo entre paréntesis de AB 1/2. ¿Ok? Elevado a la 1/2. Ahora, este 1/2 aplicando, estos son como casos especiales al orden que yo le había dado en la imagen anterior a Mariana. Cuando hay radicales o cuando hay exponentes desde el principio, entonces al orden que yo le di a Mariana antes, habría que agregar primero lo siguiente. Primero quitar exponentes, luego quitar fracciones, luego quitar multiplicaciones y luego los exponentes internos. Entonces, este 1/2 va a pasar a multiplicar adelante. Nos quedaría 1/2 logaritmo
de A por B. Pero al igual que el menos, como lo preguntó el compañero ahorita, Arnie, igual que el un medio, este un medio nos va a multiplicar a lo que resulte de esta operación de acá. Entonces, vamos a separar esta multiplicación. Un medio, abro paréntesis, la multiplicación se separa en una suma. ¿Ok? Y luego ese un medio va a multiplicar a cada uno de los logaritmos. Recuerden que adelante de los logaritmos hay un 1, entonces un medio por 1 da un medio. Logaritmo en base 10 de A, un medio por 1 da un medio. Logaritmo en base 10 de B. ¿Ok? Ok, tenemos logaritmo de 3a, perdón. Y aquí dice la raíz cúbica de b sobre c. Entonces primero vamos a separar la división, la fracción. Vamos a eliminar la fracción. Entonces nos quedaría logaritmo de 3. Profesor, Uf, disculpe, qué creo que se susto. brincó la H, el ejercicio H. Ok, ahora me devuelvo. ¿Está bien? Ok, gracias. Nos quedaría logaritmo de 3a, la raíz cúbica de b menos logaritmo de c. Ya sabemos que esa raíz cúbica de b la vamos a tener que pasar a potencia y nos va a quedar b a la 1/3. Entonces vamos a separar esta multiplicación, ¿ok? Entonces nos quedaría logaritmo de 3 más logaritmo de a más logaritmo de b a la 1/3. Ese paso lo puedo hacer de forma inmediata. Menos logaritmo de c. Aquí lo que queda es tomar este 1/3 y mandarlo a multiplicar adelante del logaritmo. Entonces nos quedaría la expresión logaritmo en base 10 de 3 más logaritmo en base 10 de a más el 1/3 pasa a multiplicar, 1/3 logaritmo en base 10 de b menos logaritmo en base 10 de c. Y ahí llegaríamos a ese resultado. Vamos con el ejercicio J. Dice logaritmo en base 10. Vean que es una fracción. Entonces lo primero que vamos a hacer es separar esa fracción. Dentro de la expresión hay un radical, ese que dice raíz cuarta de c. ¿Ok? Recuerden que entonces la raíz cuarta de c es equivalente a c a la 1/4. Vamos a separar la fracción. Entonces nos quedaría logaritmo de 5 a la 2 b c a la 1/4. Ya podemos hacer ese cambio. Menos logaritmo de 2xy. ¿Ok? Vamos a revisar cada uno de los logaritmos. Ya separamos la fracción. Ahora vamos a separar las multiplicaciones. En la primera expresión nos va a quedar logaritmo de 5 más logaritmo de a la 2 más logaritmo de b más logaritmo de c a la 1/4. Hay un menos y este logaritmo también hay que separarlo. Hay que separar esta multiplicación, pero hay un menos. Entonces voy a escribir menos, abro paréntesis, logaritmo en base 10 de 2 más logaritmo en base 10 de x más logaritmo en base 10 de y. Cierro paréntesis. Voy a revisar logaritmo por logaritmo. Aquí no se hace nada. Aquí este 2 tengo que mandarlo a multiplicar. Aquí no se hace nada. Este 1/4 pasa a multiplicar. Y este menos, como dijo Arnie antes, le cambia el signo
a todo lo que está dentro del paréntesis. Escribimos logaritmo en base 10 de 5 más el 2 pasa a multiplicar. 2 logaritmo en base 10 de a este no se le hace nada, logaritmo en base 10 de b. Acá el 1/4 pasa a multiplicar, 1/4 logaritmo en base 10 de c, y este menos le cambia el signo a todos los que están adentro, menos logaritmo en base 10 de 2, menos logaritmo en base 10 de x, menos logaritmo en base 10 de y. Y así queda esta expresión. De los ejercicios, ahora nos estamos encontrando ejercicios donde nosotros tenemos la máxima expansión y tenemos que comenzar a reducirlo hasta un solo logaritmo. En este caso, siguiendo la solicitud que hizo Mariana antes, yo lo primero que hago es agarrar los numeritos y devolverlos a los exponentes. ¿Okay? Eso es lo primero que hago siempre. ¿Okay? Y después vamos a comenzar a trabajar de 2 en 2. No vamos a trabajar ni de 3 en 3 ni los del medio, no. Vamos a tratar de ubicarnos en un orden para resolver correctamente los ejercicios. Entonces, con una línea de procesos, lo primero que yo hago es los números que están multiplicando, pasarlos a exponente y luego seguir el orden de las operaciones. Entonces, en el primer ejercicio nos encontramos esta expresión. ¿Ok? Son 3 logaritmos. Voy a tomar los dos primeros. Siempre, chicas y chicos, traten de empezar con los dos primeros. Aplican la propiedad, bajan el otro logaritmo y luego aplican la propiedad y llegan al resultado. Estos dos logaritmos se están sumando. Entonces, para reducir una suma de logaritmos con igual base, los argumentos pasan a multiplicar. Bajo el tercer logaritmo. Ahora voy con ellos dos, se están sumando. Entonces los argumentos pasan a multiplicar. Y queda así. Que pueden escribirlo sin paréntesis, pero queda así. ¿Ok? Voy con el otro ejercicio, con el B. Logaritmo en base 10 de x menos logaritmo en base 10 de y. Solo son dos logaritmos, no hay números multiplicando. Entonces voy a reducirlos. Recuerden que cuando dos logaritmos que tienen igual base se están restando, entonces los argumentos pasan a fracción o pasan a dividirse. Siempre el segundo argumento pasa abajo. Entonces quedaría x sobre y. Voy con el tercer ejercicio. Este es el A, B, C. El tercer ejercicio dice 2 logaritmo en base 10 de x más 3 logaritmo en base 10 de y. Como les dije, yo siempre voy a comenzar cuando sucede esto agarrando el número y mandándolo al exponente. Entonces quedaría logaritmo de x al cuadrado más logaritmo de y al cubo. Y luego, como estos dos logaritmos que tienen igual base se están sumando, entonces los argumentos pasan a multiplicarse. Y así quedaría. El primer logaritmo dice el j, logaritmo en base 10 de a, en base 10 de 2a, más logaritmo en base 10 de 6a. ¿Ok? No estamos expandiendo, entonces no nos interesa separar estas multiplicaciones. ¿Ok? Vamos a tomar los dos primeros logaritmos, se están sumando, entonces pasan a multiplicarse. Ojo que aquí estos dos términos tienen la misma variable, entonces podemos aplicar las leyes de potencias. En este caso, cuando yo multiplico a por 2a, 2 por 1, 2, a por a, se suman los exponentes y nos queda a la 2, más logaritmo
de 6a. Ahora vamos con estos dos logaritmos, se están sumando, pasan a multiplicación, logaritmo de 2a al cuadrado por 6a, hacemos la multiplicación, logaritmo, 2 por 6, 12, a la 2 por a la 1, a la 3. Y así queda este ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio, el K. Dice 1/4 logaritmo en base 10 de a menos 1/5 logaritmo en base 10 de b. Lo primero que hago es agarrar estos números que están multiplicando y pasarlos a exponentes. No se lleven el signo, solo llévense en el número. Logaritmo de a la 1/4 menos logaritmo en base 10 de b a la 1/5. Tenemos una resta, entonces recordemos que se va a convertir en una fracción. Logaritmo de a la 1/4 b a la 1/5. Esto ya es una respuesta. Recuerden ustedes que a la 1/4 es equivalente a la raíz de índice 4 de a la 1. También b a la 1/5 es equivalente a la raíz de índice 5 de b a la 1. Entonces, esta expresión también podrían escribirla como logaritmo de la raíz de índice 4 de a sobre la raíz de índice 5 de b. Y así quedaría esta respuesta. En el ejercicio L tenemos 1/3 logaritmo en base 10 de a menos 1/2 logaritmo en base 10 de b menos 1/2 logaritmo en base 10 de c. Primero vamos a agarrar esos números y los vamos a mandar aplicando la propiedad, a que sean exponentes. Nos quedaría logaritmo de a la 1/3 menos logaritmo de b a la 1/2 menos logaritmo de c a la 1/2. ¿Ok? Vamos a tomar los dos primeros, siempre se inicia con los dos primeros, se están restando, entonces pasan a fracción a la 1/3 sobre b a la 1/2, bajamos el otro logaritmo, ¿ok? Y ahora vamos a reducir estos dos, vean que están restando, entonces este c a la 1/2 pasa a dividir. Cuando yo paso este c a la 1/2 a dividir, lo que hago es que lo mando a multiplicar al que esté abajo. Entonces me quedaría logaritmo de a la 1/3 sobre b a la 1/2 por c a la 1/2. ¿Ok? Recordemos que a la 1/3 es equivalente a la raíz cúbica de a. Recordemos que b, ok, en este caso vean que el b y el c que se están multiplicando tienen el mismo exponente. Entonces, b a la 1/2 por c a la 1/2 es equivalente a verlo así, bc a la 1/2. En este caso, esto sería equivalente a tener la raíz cuadrada de b por c. Entonces, esta expresión nos va a quedar escrita de esta forma. Logaritmo a la 1/3 es la raíz cúbica de a sobre la raíz cuadrada de b por c. Y ahí terminaría este ejercicio.